mucha alegría y entusiasmo escuchamos sobre el mensaje de nuestro director del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas el Fisgón. Buenas. Bueno, la verdad es que es un honor estar aquí con ustedes y bueno, yo quiero decir que México es el único país de la Tierra que se ha echado a cuestas a emprender 4 grandes transformaciones en poco más de 2 siglos. Esto significa que en 4 ocasiones el pueblo de México ha logrado triunfar sobre poderes fácticos que parecían inamovibles. A inicios del siglo XIX, los insurgentes derrotaron a la corona española. A mediados del siglo XIX, los chinacos derrotaron a los conservadores. A inicios del siglo XX, los Juanes y las Adelitas derrotaron a los porfiristas. Y en 2018, los chairos sacamos del poder a los neoliberales del PRIAN. Está claro que todos estos hitos transformadores fueron posibles gracias a luchas previas que fueron derrotadas, pero que fueron fundacionales. Todos estos movimientos fueron la suma de luchas sociales previas muy importantes. Sería inconcebible el triunfo de Juárez sin los movimientos previos impulsados por el doctor Mora, por Gómez Farías, por Juan Álvarez, por Melchor Ocampo. La Revolución Mexicana hubiera sido inconcebible sin el movimiento estudiantil de 1892, donde se formó por primera vez, donde entraron a la lid de la política personajes como los Flores Magón, en fin, y sin lugar a dudas, la victoria obradorista del 2018 tiene un antecedente vital en el movimiento estudiantil de 1968, que fue reprimido el 2 de octubre de ese año en Tlatelolco. De hecho, para subrayar el reconocimiento a esta lucha, el Movimiento de Regeneración Nacional se constituyó como asociación civil el 2 de octubre de 2011, en el 43 aniversario de la dolorosa noche de Tlatelolco. Así de clara es nuestra relación. Yo quiero decir que la historia es de quien la trabaja. Y en la historia cuentan hasta las fechas y cuentan los símbolos y todo esto. Y es un hecho que es sabido que la historia la escriben los triunfadores, pero la inversa también se verifica. Quien logra imponer su visión de la historia puede triunfar en la lucha por el poder y por extensión es capaz de imponer sus fechas históricas y las puede celebrar. El gobierno de Díaz Ordaz buscó acabar con el movimiento estudiantil con un acto represivo brutal en la noche del 2 de octubre de 1968. Y después, como nos lo acaba de recordar la compañera, le apostó al olvido. Lo que ellos querían era reprimir y que no se volviera a tratar del asunto, que nadie se volviera a acordar del movimiento estudiantil, ni mucho menos de la noche del 2 de octubre. Y la verdad es que esto implicaba una doble represión, es decir, reprimieron al movimiento y buscaron oprimir la memoria, buscaron borrar el movimiento de la memoria. Y es curioso porque contra todas las evidencias, la versión oficial sostuvo durante semanas y meses que en Tlatelolco unos provocadores, por razones oscuras, habían atacado de manera gratuita al ejército y que éste se había tenido que defender y que eso había provocado algunos desaguisados. De los motivos y de las protestas y de las causas ni hablar. El mensaje de fondo era: a esos irresponsables los tuvimos que dar una lección y no se trate más del asunto. Sobre la crueldad, la barbarie y la desmemoria. La prensa, la radio, la televisión guardaron un silencio cómplice alrededor de esta matanza y durante meses prácticamente nadie se atrevió a hablar de la matanza del 2 de octubre. Ante el cerco mediático, los estudiantes lanzaron una consigna tan simple como poderosa: 2 de octubre no se olvida.
ante el poder de la represión, la fuerza de la memoria. Hay que decir que para que la verdad se abrió paso poco a poco y con grandes esfuerzos y con grandes riesgos. Se necesitaba muchísimo valor para hablar claro en tiempos de Díaz Ordaz de la represión díaz-ordazista. En 1970, Carlos Monsiváis publicó Días de Guardar, y en 1971 salieron a circulación Los días y los años del dirigente estudiantil Luis González de Alba y La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, un texto fundamental construido a partir de testimonios recopilados en la cárcel. La noche de Tlatelolco sacudió a la sociedad mexicana simplemente porque decía la verdad, con sencillez, con inteligencia y porque dejaba al desnudo la brutalidad autoritaria de un régimen que se decía popular y se reclamaba surgido de una revolución social. Estos trabajos fueron de una valentía extraordinaria y gracias a ellos el movimiento estudiantil fue imponiendo su narrativa por encima de la propaganda oficial. Todos los movimientos sociales populares que se echaron a andar en México desde 1968 hasta la fecha fueron a muchos niveles herederos del movimiento estudiantil, incluso Morena. Y hay que decirlo, cuando el Movimiento de Regeneración Nacional decide fundarse como asociación civil el 2 de octubre del 2011, está mandando al menos dos mensajes que son muy importantes. Bueno, primero, reafirma que después de 43 años de la noche de Tlatelolco, la represión díaz-ordazista no se olvida. 2 de octubre no se olvida. Esto implica que se solidariza con aquel movimiento y que por lo tanto se compromete a impulsar un gobierno sin represión, un gobierno que escucha a la sociedad, un gobierno que respeta los derechos humanos y que respeta la libertad de prensa, que eran las banderas del movimiento del 68. Y hay que decirlo, el gobierno que tenemos le ha hecho honor a este credo. No hay un solo acto de represión, se respeta a la prensa, se combate a la tortura a todos sus niveles, en fin. El segundo punto que se reivindica, que reivindicó Morena al fundarse el 2 de octubre del 2011 es que el Movimiento de Regeneración Nacional se reclamaba heredero directo del movimiento estudiantil de 1968 y que por lo tanto hacía suyas muchas de sus causas fundacionales. Y así ha sido. Yo sí estoy convencido de que en 1968, el movimiento estudiantil de 1968 sigue vivo en nuestro movimiento. Aquí están, entre otras cosas, las gentes, por muchas razones, somos herederos directos de aquel movimiento y lo quiero demostrar. Para empezar, muchos de los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional fueron veteranos del movimiento de 1968. Incluso algunos de los altos funcionarios del actual gobierno fueron miembros activos de aquel movimiento estudiantil. Y me refiero concretamente a Pablo Gómez, a Elvira Concheiro y a Paco Ignacio Taibo, que aquí está con nosotros. Pero hay más, hay mucho más. Nuestro principal dirigente, Andrés Manuel López Obrador, el fundador del movimiento morenista, ingresó a la UNAM en 1973 y finalizó su licenciatura en 1977. En estos años, el espíritu del movimiento del 68 seguía vivo en la UNAM y la UNAM era un hervidero político. Muchos de los activistas del 68 fueron académicos de la universidad en la década de 1970 y además hay que agregar que muchos de los refugiados de las dictaduras de América del Sur también daban clases en la universidad en aquel momento, de modo que pues tenemos esta herencia directa. Yo sí me atrevo a decir que Andrés Manuel es también un producto de 1968, pero ahí no acaba la historia. Entre los comités de lucha del 68 destaca, por supuesto, el Comité de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí militaron jóvenes brillantes, muchos estuvieron en nuestro movimiento, gentes como Pepe Barberán, como Débora Dulcin, Marcelino Perelló, Salvador Martínez de la Roca, El Pino. Y apoyaron también al movimiento
jóvenes académicos de la calidad de Manuel Peinbert, Carlos Simas Yanque, Montserrat Gispert, Aní Pardo y Carlos Sheinbaum. Los últimos dos, curiosamente, son los padres de Claudia Sheinbaum, que es la actual coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. La herencia del movimiento estudiantil de 1968 también es social y se expresa en los sucesivos movimientos estudiantiles universitarios de las décadas siguientes, como los autogobiernos de economía y arquitectura de 1972, los diversos movimientos de rechazados, el Consejo Estudiantil Universitario de 1986 o el Consejo General de Huelga del 99-2000. El CEU fue muy importante en nuestra historia y fue el primer movimiento estudiantil exitoso de nuestra historia. Se levantó para defender la gratuidad de la educación superior ante las reformas promovidas por el rector Jorge Carpizo. Y hay que decirlo con toda claridad, en el CEU se formó toda una generación de activistas políticos de izquierda que después formó el PRD y que luego serían el núcleo duro del Movimiento de Regeneración Nacional. En este grupo de políticos o de jóvenes activistas están gentes como Jesús Ramírez, como Hugo López-Gatell y ¿qué creen? Como Claudia Sheinbaum Pardo. Pero esto no es todo, ahí no acaba el vínculo de Morena con el movimiento estudiantil de 1968. Los movimientos estudiantiles de la década de 1960 fueron herederos de las luchas de la Ilustración, del socialismo, de las luchas antifascistas. Eran libertarios y tenían un claro sentido de compromiso social. Estaban identificados con las luchas históricas del sector progresista, pero sus planteamientos rebasaron las lógicas de la izquierda estalinista, que en aquel momento era muy poderosa. Y hay que decirlo, en aquel momento las propuestas estudiantiles fueron tan fecundas que marcaron un cambio de época, sentaron la base de causas que seguimos enarbolando a principios del siglo XXI. El feminismo, la ecología, el derecho a la libre expresión, la defensa de los derechos humanos, todo esto forma parte del proyecto de Morena. Somos estas causas, somos los herederos directos de estas causas y ¿saben qué? Como dijo Andrés Manuel, no les vamos a fallar. Los pobres de México siguen siendo nuestro principal centro de atención. Tenemos que gobernar para los pobres, primero los pobres, y tenemos que recordar México para los mexicanos. Y yo solo termino por decir una cosa muy sencilla. Vamos a terminar el primer gobierno de la transformación dentro de unos meses, pero esto apenas empieza. Vamos a profundizar la transformación y vamos a hacer valer el espíritu del 68. Muchas gracias.